Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy jueves 8 de diciembre del 2022. Día histórico el que tenemos que reportar esta mañana. Ayer tuvimos un intento fallido de golpe de Estado, una vacancia presidencial, la detención de un expresidente que se quiso convertir en dictador y una sucesión constitucional en favor de quien era su vicepresidenta. Hay muchísimo que comentar sobre lo ocurrido ayer, así que vamos por partes. El pronóstico que había ayer por la mañana era que, a pesar de la contundencia de los argumentos de la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo, esta no iba a alcanzar los votos necesarios para ser aprobada. Esto era lo más probable, pero tampoco era definitivo. Podían haber sorpresas, algunos congresistas oficialistas se podrían haber volteado, digamos, en contra del gobierno y permitir con sus votos la caída de Pedro Castillo, pero ciertamente no era inminente. ¿A qué escenario nos ateníamos entonces? Pues a uno en el cual probablemente se caía esa tercera moción de vacancia y pasábamos o bien a un escenario de desescalamiento del conflicto, donde volvíamos, digamos, a la coexistencia precaria que teníamos entre el gobierno y el Congreso, o bien pasábamos a un escenario de creciente escalamiento del conflicto, con el gobierno lanzado, digamos, a presentar nuevas cuestiones de confianza e intentar cerrar el Congreso con la excusa de la denegación fáctica, y de otro lado, digamos, al Congreso intentando aprobar la suspensión temporal del presidente con un mínimo de votos de 66. Yo ya me había hecho la idea de que íbamos a estar muy probablemente en este segundo escenario, que iba a ser bastante complicado de manejar. Pero la mañana de ayer, mientras veía el interrogatorio a Salatiel Marrufo en la Comisión de Fiscalización del Congreso, y este reconocía pues que le había dado dinero de sobornos directamente al presidente, súbitamente apareció en pantalla la transmisión de un mensaje presidencial, con un Pedro Castillo sentado en su despacho con la banda presidencial puesta. Ya no había tiempo de interponer una cuestión de confianza que pudiese ser programada antes de que se debatiera, digamos, la vacancia. Entonces podía ser, imaginaba yo, una de tres cosas. La primera era un discurso inofensivo en el que Castillo simplemente intentaba preparar a la opinión pública antes de ir a defenderse al Congreso, buscando inflamar, digamos, el sentimiento en contra del Poder Legislativo. La segunda opción era Castillo diciendo que ya hubo dos denegaciones fácticas, aludiendo a los dos pedidos de cuestión de confianza infructuosos que hizo el ex primer ministro Aníbal Torres, y anunciando, por tanto, una disolución del Congreso, forzando la interpretación de que esto era constitucional, pero arriesgándose a que el Tribunal Constitucional lo desconociera, habiendo ya pues una medida cautelar aprobada que prevenía ese escenario, y sin claridad además sobre cómo se iban a comportar las Fuerzas Armadas. Pero Castillo tampoco fue por ese camino, sino fue por un tercero, que fue el anuncio, sin base legal o constitucional alguna, de manera absolutamente autoritaria y antidemocrática, que se estaba convirtiendo en dictador, que iba a decretar un, entre comillas, gobierno de emergencia excepcional, que iba a disolver sin más al Congreso y convocar a una asamblea constituyente, que iba a gobernar por decreto ley, que iba a intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, que iba a decretar toque de queda a partir de las 10 de la noche y que iba a requisar todas las armas en el país que no estuvieran en manos del Estado, bajo pena de cárcel a quienes no cumplieran. Faltó decir que iba a tomar control de los medios de comunicación, y ahí teníamos pues el recetario completo del golpista latinoamericano del siglo XX. Burdamente dijo que al final, digamos, respetará escrupulosamente el modelo económico y que iba a comunicar todo esto a la OEA, como si eso fuera pues a generarle tranquilidad a alguien. Lo que hizo ayer Pedro Castillo, y esto hay que decirlo en términos indubitables, fue un golpe de Estado, o mejor dicho, afortunadamente, un intento fallido de golpe de Estado, algo respecto de lo cual no cabe atenuante alguno. Pedro Castillo se quiso convertir en dictador, expresando finalmente lo que en el fondo pensaba sobre las, entre comillas, pelotudeces democráticas, vale decir que no se le aplicaban a él en su intento por salvarse de la cárcel luego de todas las revelaciones que hemos venido conociendo en su año y medio de mandato respecto de los delitos en los que estaría implicado. Como habrá estado asustado él respecto de lo que iba a decir o lo que estaba diciendo en ese momento Salatiel Marrufo, que trató de cortar la transmisión de su interrogatorio en el Congreso con su mensaje a la nación golpista. Un Pedro Castillo que leía sosteniendo en las manos temblorosamente, digamos, un papel y mostrando antes que a plomo miedo por no saber bien lo que estaba haciendo. Y la pregunta, por supuesto, es por qué Pedro Castillo decidió hacer algo así. El propio Vladimir Cerrón, su ex socio, ha dicho en su cuenta de Twitter que Castillo se precipitó porque no existían los 87 votos necesarios para la vacancia. El periodista del Comercio, Fernando Vivas, dice que Cerrón podría haber
haberse sentido culpable de no haber sido más claro antes, en el sentido de que su bancada iba a votar en contra de la vacancia, y al haber sembrado esa duda, digamos, incentivar esta precipitación de Pedro Castillo. Pero claro, Cerrón no rechaza enfáticamente el golpe y da a entender por implicancia que este sí podría haber sido esperable en un escenario en el cual la oposición sí tenía los votos para la vacancia. El otro socio de Castillo, el que en los últimos días había estado hablándole más de cerca al oído, me refiero a Guillermo Bermejo, el autor original de la frase de las, entre comillas, pelotudeces democráticas, salió a decir 2 horas después del mensaje golpista que, abro comillas, jamás estuve a favor del cierre del Congreso ni de la vacancia presidencial, cierro comillas, y que en el camino de la confrontación ha destruido nuestro país una y otra vez. Bermejo tiene muy poca credibilidad, ciertamente, para afirmar una cosa así a estas alturas, cuando ha sido él mismo y la gente de su entorno, como Raúl Noblecilla o la propia Betsy Chávez, quienes han alimentado esa confrontación. Pero en la reconstrucción de los hechos sobre la base de las fuentes palaciegas a las que ha recurrido la prensa, relata tanto Vivas como una nota en La República que quienes estuvieron más cerca del presidente, de hecho estuvieron físicamente en su despacho cuando leía este mensaje golpista, fueron Aníbal Torres y Betsy Chávez. Esta última fue incluso la que coordinó con TV Perú la transmisión. También ubica ahí la prensa a Gustavo Bobbio, quien acababa de ser nombrado ministro de Defensa. Otros ministros estuvieron en Palacio, pero en un ambiente separado. Vivas señala que Alejandro Salas, por ejemplo, habría tratado de convencer a Castillo de no omitir ese mensaje, pero que este quizá se sentía pues empoderado por Torres, Chávez y Bobbio, igual siguió adelante. No existe una explicación lógica o estratégicamente razonable respecto de por qué Pedro Castillo hizo lo que hizo. Puede haber estado tan desconectado de la realidad, él y quienes lo aconsejaron, es decir, Torres y Chávez, cuando menos, que finalmente pensó que iba a salirse con la suya. O puede haber estado obnubilado, sea por el poder o por el miedo a irse a la cárcel. Hay quienes están ensayando otro tipo de elucubraciones, como que Castillo simplemente deseaba patear el tablero para fugar y asilarse en el extranjero con dinero que hubiese podido robar, o que esto era una suerte de pantalla para que otras personas aprovecharan el pánico y fugaran. En fin, son cosas que pueden ocurrir, pero no terminan de ser convincentes en cuanto a qué fue lo que motivó a Pedro Castillo a tomar esta decisión. Más probable es que si la característica, digamos, más saltante de Pedro Castillo como gobernante fue la ineptitud, podríamos concluir que fue, digamos, inepto hasta el final, inclusive para lanzar un golpe de Estado sin aliados aparentes. Porque apenas se dio el mensaje, todos empezaron a abandonar el barco. Los ministros Alejandro Salas, César Landa, Kurt Burneo y otros, que tendrán por supuesto que vivir por siempre con la ignominia de haber acompañado a Castillo hasta el minuto final. Ellos están ahora más preocupados, pensaría uno, por protegerse de la cárcel. Van a decir que no hubo un acta de Consejo de Ministros que aprobara el mensaje golpista del presidente y que por tanto ellos están completamente ajenos a ello, pero no podrán, digamos, en ningún caso eludir la responsabilidad política de haber contribuido como protagonistas con sus acciones y su complicidad a que la situación nos llevara pues a donde nos ha llevado. Dina Boluarte no escapa de este juicio y más adelante diré algo sobre ella. Dicho sea de paso, no deja de ser curioso que las renuncias más tardías hayan sido las de Gustavo Bobbio y Betsy Chávez, como si hubieran estado esperando hasta el final para ver si alguien pues salía a apoyar esta aventura golpista. Si respecto de ellos y de Aníbal Torres se prueba que fueron cómplices en la emisión de este mensaje golpista, les espera también pues la cárcel. Ok, cuando yo escuché el mensaje, como le debe haber pasado a varios de ustedes, mi preocupación inmediata fue, Pedro Castillo ya tomó control de las Fuerzas Armadas y no nos habíamos dado cuenta. Ya me estaba imaginando pues un escenario con los tanques en la puerta del Congreso, las detenciones de periodistas y intervenciones de medios de comunicación y cosas por el estilo, pero nada de eso ocurrió. Tardó un poco, lo que es comprensible, digamos, por las coordinaciones internas que había que hacer, pero las Fuerzas Armadas y la policía emitieron un comunicado conjunto, histórico, diciendo que no iban a acatar el golpe de Estado. Ya se había pronunciado en contra pues la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y otras instituciones, pero el anuncio conjunto de las Fuerzas Armadas y policiales terminó por desinflarlo todo. Pedro Castillo se supo derrotado, intentó dirigirse a la Embajada de México para pedir asilo. De hecho, el canciller mexicano Marcelo Ebrard ha señalado, después de los hechos, que considerarían dárselo, aunque él no lo haya solicitado formalmente, pero la propia escolta de Pedro Castillo lo arrestó en el camino y lo llevaron a la prefectura de Lima.
de donde han salido imágenes históricas también, como una fotografía en la que se ve en primer plano a los coroneles de la policía Harvey Colchado y Walter Lozano, miembros del equipo especial que investiga al presidente, expresidente, perdón, con Castillo y Aníbal Torres sentados en segundo plano, el segundo con cara de resignación y el primero intentando pues ocultar su nerviosismo, haciendo como que le he interesado una revista. También hay imágenes con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la fiscal especial Marita Barreto confrontándolos. Todo esto, por cierto, tiene una carga muy simbólica. Finalmente, Castillo fue trasladado a la Diroes, donde está conjuntamente con el expresidente Alberto Fujimori y será probablemente acusado por rebelión. Y luego los hechos se trasladaron al Congreso. Este hizo lo que por la mañana había dudas que iba a hacer. La moción de vacancia se aprobó finalmente con 101 votos. Hubo por ahí uno que otro voto por el no, como el de Hamlet Echevarría, así como algunas abstenciones o silencios muy notorios. La oposición salió a celebrar tomándose fotos como si hubieran ganado un partido de fútbol. Esto es irresponsable en mi óptica porque el Congreso no puede olvidar que, aunque claramente ha hecho aquí lo correcto, es un poder del Estado con un nivel de desaprobación cercano al 90%. Y con eso en mente hay que entrar al análisis político de lo que viene. Tras la vacancia se produjo la sucesión constitucional en favor de la vicepresidenta Dina Boluarte y esta asumió como primera presidenta mujer en la historia del Perú. Su discurso de asunción de mando fue conciliador, digamos, y pidió una, entre comillas, tregua política, pero ¿hasta cuándo está esperando que dure esa tregua? Lo que fue evidente ayer al escuchar a Dina Boluarte es que ella no se considera una presidenta de un gobierno de transición, como lo hizo evidente en su caso, por ejemplo, tiempo atrás, Francisco Sagasti, sino que Boluarte planea quedarse hasta el 2026. Por supuesto, tiene que hacer ver políticamente como que su gobierno supone un rompimiento con el anterior o que es algo diferente, de ahí que esté pidiendo apoyo de la Fiscalía y la Procuraduría para, abro comillas, entrar a las estructuras corrompidas al interior del Estado, cierro comillas. Si bien creo que hay que darle una chance a Dina Boluarte, su gobierno en ningún caso empieza pues con una hoja en blanco. Dina Boluarte ha sido, y eso también hay que decirlo indubitablemente, cómplice de lo que ha ocurrido cuando Pedro Castillo estuvo en el poder. Ella también ha tenido un discurso divisivo, también ha cuestionado demagógicamente, por ejemplo, la inversión privada en instancias nacionales e internacionales, como cuando fue al Foro Económico Mundial. También ha mostrado ella misma serias deficiencias cuando fue ministra de Estado. Si a Dina Boluarte se le va a dar una chance, y creo, como les decía, que hay que dársela, eso hay que hacerlo explicitándole un mandato político con objetivos bien claros. Para empezar, tiene que corregir los destrozos que hizo el gobierno en el que también ella fue parte. Un marco sencillo para hacerle seguimiento a esto último, para, digamos, describirlo, es tener en cuenta, digamos, los argumentos de la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Recordemos que esta cuestionaba en primer término el desmantelamiento de la meritocracia en el Estado, en segundo término los delitos cometidos por Pedro Castillo, sus familiares y altos funcionarios del gobierno, y en tercer término las acciones de obstrucción a la justicia y otras transgresiones, digamos, a las reglas democráticas básicas. Creo, por tanto, que Boluarte tendría que comprometerse, cuando menos, a recuperar la meritocracia en el Estado, a remover de altos cargos del gobierno a todas las personas que tienen hoy serias sospechas de corrupción y a colaborar activamente con las investigaciones de la Fiscalía y la Policía en los casos de corrupción en el poder. Además de asumir mejores prácticas de gobierno en cuanto a transparencia, rendición de cuentas y apertura a la prensa. ¿Podría ella ir más allá y declarar que su gobierno no va a utilizar de manera temeraria o artera la figura de la cuestión de confianza o la llamada denegación fáctica? Pero es difícil imaginar que eso vaya a ocurrir porque su gobierno es estructuralmente muy débil. Pensemos que Dina Boluarte debe estar siendo percibida por las bancadas aliadas de Pedro Castillo como alguien que ha cometido una traición. Y no puede esperarse que naturalmente tengan pues, un incentivo a apoyarla, sino todo lo contrario. Por otro lado, Boluarte ha sido funcional a la oposición ahora que había que sustituir a Pedro Castillo, pero esto tampoco significa que la oposición vaya a estar muy cómoda con ella por mucho tiempo. Si hacemos el paralelo con la sucesión en favor de Martín Vizcarra, al no tener este suficiente apoyo en el Congreso y entendiendo políticamente que podía protegerse, incrementando, digamos, su nivel de aprobación a punta de atacar a un Congreso impopular, podríamos decir que Dina Boluarte podría verse enfrentada, digamos, a incentivos similares. Podría pensar
ella en que lo único que tiene a la mano es la posibilidad de sostenerse, inflando su popularidad, haciendo, digamos, populismo o confrontando con el Congreso. O podría ella pensar que, habiendo funcionado la vacancia de Pedro Castillo como una suerte de válvula de escape frente al sentimiento de, entre comillas, que se vayan todos, que era muy prevalente, digamos, en los últimos días, ella podría encontrar la manera de establecer un nuevo equilibrio con el Congreso, en el cual a ella la deje, pues, gobernar hasta el 2026, quizá con confrontación de baja intensidad, pero nada mayor, y ella, a su vez, deja pues que los congresistas vean satisfecha su pretensión de seguir teniendo poder y sueldos hasta el 2026. Creo que en lo inmediato el escenario más probable es este segundo, que retomemos por un tiempo ese escenario de coexistencia entre el gobierno y el Congreso. Algo que va a ser clave en ese sentido es cómo vaya a conformar Dina Boluarte su primer gabinete. Ahí vamos a ver si ella se siente más cómoda acercándose a lo que antes era el oficialismo o acercándose a lo que ahora sigue siendo la oposición. O si trata de hacer un gabinete mixto, digamos, con figuras independientes y con perfiles más técnicos, tanto de centro-izquierda como de centro-derecha. Yo ciertamente preferiría algo así, no un coteo, digamos, al estilo de Pedro Castillo, sino algo más parecido a lo que fueron los gabinetes de Alejandro Toledo, donde había figuras ideológicamente diversas, pero que funcionaban bastante bien como conjunto, muy a pesar de Toledo. En fin, ya veremos qué pasa sobre esto último. Ahora bien, vale la pena preguntarse, esto desaparece de la agenda el pedido de elecciones generales anticipadas. Como les decía, creo que lo ocurrido ayer da un cierto desfogue a nuestro escenario político, pero hay que ser conscientes también de que los 80 y tantos puntos de desaprobación que tiene el Congreso y los pasivos propios de Dina Boluarte no van a desaparecer de la noche a la mañana, sino que van a reemerger más temprano que tarde. Ya uno ve comunicados como el de la CGTP cuestionando lo hecho por Pedro Castillo, pero diciendo al mismo tiempo que el Congreso sí debió ser disuelto. Estas voces quizás se van a reconstituir un poco, pero van a volver a aparecer y alimentarán nuevamente un escenario de conflicto entre el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué hacer entonces? Desde mi óptica particular, hay que seguir insistiendo desde la ciudadanía en, por lo menos, un escenario de planteamiento de reformas políticas que nos permitan asegurar una mejor oferta política en las siguientes elecciones, sean estas en el 2026 o antes. Respecto del adelanto de elecciones, vuelvo aquí a la diferenciación que suelo hacerles entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Tanto Dina Boluarte como el Congreso actual tienen legitimidad de origen, pero el Congreso claramente ha perdido legitimidad de ejercicio, lo que se refleja en sus 80 y tantos puntos de desaprobación, y Dina Boluarte, la ciudadanía le va a dar algún tiempo de tregua, pero rápidamente se le podría voltear si es que no ve resultados en su gestión. Es decir, tanto el Congreso como el nuevo gobierno de Dina Boluarte van a tener que trabajar seriamente en su legitimidad de ejercicio, en convencer a la ciudadanía de que están dispuestos a hacer lo correcto. Si no dan señales claras en ese sentido, muchos retomarán el pedido de adelanto de elecciones. Ok, una reflexión final antes de terminar. Sigue siendo extraño decirlo, pero ayer tuvimos un golpe de Estado en el país y este no prosperó porque muchas de nuestras instituciones se comportaron a la altura, como debían comportarse. A nadie le gusta andar reconociendo que en su país todavía se anuncian golpes de Estado como el de ayer, pero yo sí vería lo ocurrido desde una óptica positiva. Nuestra democracia precaria y agonizante sufrió ayer un ataque que pudo haberla terminado de destruir. Ciertamente un ataque muy torpe y absolutamente improvisado, pero un ataque frontal al fin y al cabo. Y en cuestión de 2 horas, porque eso fue todo lo que duró, supimos conjurarlo. No es que nuestra democracia haya dejado de ser precaria, lo sigue siendo y muchísimo, pero este incidente podría habernos abierto una ventana de oportunidad para que en todo caso deje de ser agonizante, para empezar a trabajar en cambios, no solo reformas, sino también en la aparición de nuevos actores y nuevas prácticas que supongan pues un punto de inflexión en nuestra política. Siempre hay una cuota muy grande de ingenuidad en imaginar algo así, pero solo el optimista puede cambiar las cosas para mejor si verdaderamente está convencido de que eso es posible. Nosotros acabamos de mirar al abismo y no caímos en él. Es momento de creer que podemos hacer las cosas mejor. Ojalá los actores políticos actuales puedan insertarse por ese camino, pero si no lo hacen, pues necesitamos conseguir otros que sí estén dispuestos a hacerlo. Hoy toca mirar al futuro con el optimismo de quien sabe que está en sus manos cambiar las cosas, pero siendo consciente además de que lo que nos ha llevado a este escenario político del cual ojalá estamos saliendo es nuestro excesivo tribalismo y el hábito de vernos entre peruanos como enemigos. Podemos ser rivales, ciertamente, en lo político y las discrepancias que podemos tener pueden ser muy válidas,
pero la crisis política permanente que hemos estado viviendo, digamos, si queremos salir de ella, solamente podemos salir juntos, preocupándonos unos por otros. Así que hoy más que nunca nos toca poner más de nuestra parte, involucrarnos, volver a creer que en política se puede, o la política puede ser un ejercicio digno y que está en nosotros motivar que algunos, los mejores, sea que piensen como nosotros o no, tomen pues ese camino. Lo que ha ofrecido el día de ayer, como les decía, es una oportunidad, así que hay que aprovecharla. Muy bien, eso es todo por ahora. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.